La diferencia fue de 7 kilómetros, no, 8 kilómetros por hora a favor, además de que las sensaciones después de del corte, en cada cambio de marcha, es de una mucho mejor respuesta. Hola, amigo, amiga, amigue que ves YouTube. Aquí ando en la Ciudad de México. Eh, es agosto del 2023. Como sabrás, pues ya empezó a llover. Es la temporada de lluvia en México, particularmente en el centro del país, en el sur y el sureste del país. La lluvia es algo frecuente y durará aproximadamente unos 3 meses. Uh, Agosto, septiembre y todavía octubre. Al noviembre ya son pocas las lluvias. Pero eso, a quienes nos gusta andar en moto y salir a carreterear, pues nos tiene detenidos a veces para hacer un recorrido de consideración. Y eso me pasó el día sábado. El día sábado me terminé de hacer todo lo que tenía y me quedé sin nada que hacer. Y de pronto en esa ociosidad, que por cierto alguien dice que es la madre de todos los vicios y aquí demuestro que no necesariamente es así, se me ocurrió pensar en una modificación para la moto que pudiera hacer brevemente, sin nada, y que pudiera servir y alegremente funcionó gratamente. No te voy a decir todavía qué es, pero al día siguiente, después de hacer lo que tenía que hacer, me salí a probarla. Entonces te invito a que veamos qué pasó. Me sorprendió gratamente. Cuídate y lo mejor de todo es que no me costó un peso. Ahí te va. Seguimos. Pues te muestro dónde se hizo la prueba. Yo salí de acá, de esta parte de la ciudad, y tomé una avenida que se llama Avenida, bueno, para quienes viven en la Ciudad de México, saben, es una avenida muy conocida, Anillo Periférico, ¿no? Es una avenida larga. En algún momento pretendió eh, rodear la ciudad. Esto ya obviamente quedó muy rebasado desde hace muchos años. Y antes de empezar la prueba propiamente, pues recorrí aproximadamente unos 20 kilómetros de aquí hasta acá, para que pues tener las sensaciones de la moto y, perdón, y que estuviera obviamente en temperatura óptima de funcionamiento, ¿no? La prueba realmente la hago de aquí, en esta recta, que es donde ya el tráfico generalmente se disipa y permite con confianza la aceleración. La hago desde aquí, de una recta que está bajando un puente y hasta acá, a donde hay una salida que luego me va a permitir dar la vuelta por aquí. Bueno, que me va a permitir dar la vuelta y regresar a desayunar por acá. Después de desayunar, me regreso, hago la modificación aquí, me regreso, vuelvo a tomar por acá el, la avenida Anillo Periférico y vuelvo a llegar al punto en donde hago otra vez la prueba ya con la modificación, en una recta, repito, de 2 kilómetros, y voy a disminuir a propósito el audio del video porque el viento es muy molesto y lo que necesitamos es imagen, ¿vale? Entonces, pues ahí los dejo con las pruebas. Pues mira, aquí se puede apreciar que ya entrando en la recta que te comentaba,
bajo a quinta para recuperar revoluciones y estoy llegando a las 6000 revoluciones por minuto, 105 kilómetros por hora, ya meto sexta, 107, 107, acelerador a fondo, 108, 111, acelerador a fondo, fondo, nada más, hasta ahí da la moto, ya empiezo a desacelerar, bueno, ha dado un poco más, con el tiempo llega a sacarle unos 114, y ahí empiezo a desacelerar para salirme, ir a desayunar y aprovechar el lugar donde voy a desayunar para hacer la modificación. Aquí podemos ver que traigo la moto en sexta, ya no me fue necesario bajar revoluciones para recuperar y que ahí voy con un acelerador a fondo, logrando mucho más rápido. Todavía ni siquiera no he llegado al tope de las 6000 y ya voy a 107, 108, 109. Bajé un poco la aceleración, me friqué un coche, 111, que era el tope anterior, 112, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 119 kilómetros por hora y ya comienza a desacelerar porque pues me voy a tener que volver a salir y para evitar el tráfico de más adelante. Entonces la diferencia fue de 7 kilómetros, no, 8 kilómetros por hora a favor. Además de que las sensaciones después de del corte, en cada cambio de marcha, es de una mucho mejor respuesta. Sí fue sensible el cambio. Y ahora sí ya toca el momento de no hacerte la más cansada. Si te llegaste hasta aquí y no me has dejado, de verdad me considero una gente muy afortunada. Ahí te va ahora sí qué fue lo que se le hizo. Pues bien, lo que hice fue cambiar el capuchón de la bujía por uno que había modificado en casa el día anterior, algo como esto, ¿no? Aquel sábado de ociosidad, en lugar de estar picándome la nariz, fui a tomar un capuchón que tenía por ahí guardado, le quité sus gomitas y con ayuda de una pinza de punta muy delgadita, con bastante paciencia, fui retirando este tornillo que ves aquí, este mero, y que va metido a presión dentro del tubo que va por acá. Y una vez que saqué este tornillo, pues con facilidad ya se salió esta que es la resistencia y luego este resortito. Perdón si se oye a mi perro toser, tiene un poco de tos. ¡Ah! Ya. Este resortito, ¿no? Posteriormente, con un desarmador plano, de este otro lado del capuchón, más o menos a esta altura, lo inserté el desarmador y retiré esta piececita, este tornillo, que es donde finalmente va la punta de la bujía, y eso permitió sacar este otro resorte, que como ves, bueno, pues aquí todo esto por presión garantiza, y que estén apretados garantiza la continuidad del circuito, ¿no? Pues aquí está el orden en el que fueron retiradas las piezas. Tornillo, resistencia, resorte del plano horizontal y estas dos de acá del plano vertical del capuchón. De aquí donde está esto. Bien. Entonces de estas piezas retiré la resistencia, la boté y también boté estos dos resortes que desde mi punto de vista pues no tienen buena continuidad eléctrica, tampoco el tornillo, se ven los tres resortes, tanto tornillo, pues como una aleación de hierro, el cual no es un buen conductor de la electricidad. Estos resortes son igualitos o muy parecidos a los que le ponen a los bolígrafos. El tornillo obviamente lo conservé, no hay otra
no le puedo encontrar un sustituto de un material mejor que el que ya viene. Entonces, lo que hice fue este, tomar un alambre de cobre, creo que era calibre 12 o 10, no recuerdo, pero cualquiera de los dos serviría. Y recorté 4 hilos que enrosqué para darle más o menos el mismo ancho que tiene hasta lograr el mismo ancho que tiene la resistencia, ¿no? Y ya después, con paciencia, primero hice pasar este alambre o algo muy parecido, obviamente, este es otro alambre que acabo de hacer. Hice pasar el alambre por todo el recorrido del capuchón, más o menos desde aquí a esta altura hasta acá, ¿no? ¿Sí? Y ya después de esto, inserté el tornillo que a su vez ya tocó la punta de este cable y con paciencia y un ganchito dirigí este cable hasta aquí arriba, ¿no? ¿Para qué? Para que en la rosca que tiene el capuchón aquí adentro, a esta altura en la cual va inserta esta otra rosca, pues hiciera contacto finalmente con el cable que vendría a sustituir toda esta sección, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente es un mejor conductor de la electricidad. Entonces, simplemente se trata de reinsertar el tornillo, bueno, introducir primero el cable, reinsertar el tornillo, jalar el cable hacia acá, ¡fum! Y meterle esto, que a su vez, pues, obviamente este cablecito está ligeramente más grande del que yo puse, pero la idea también es que te asegures de que en el momento en el que tú metes esta rosca aquí en la parte del capuchón, pum, pues sientas la resistencia del cable de forma que se vaya doblando y forzando hacia este lado. O sea, en la medida en la que tú no enroscas el cable, pum, 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 se mete hacia acá y garantiza que, que esté tocando el tornillo, del cual viene aquí el cable de bobina de alta tensión. Aquí es donde iría enroscado. Y bueno, pues ya, eso fue todo. ¿Requiere paciencia? Sí. Se trabaja en un espacio pequeñito, sí. Pero bueno, este tornillo para sacarlo cuesta trabajo. Si necesitas unas pinzas delgadas, eh, darle la vuelta al cable o encontrar la forma que se asegure cuesta paciencia. Pero bueno, a mí me tomó con cierto trabajo no más de media hora, ¿no? Y bueno, ya quedó. Luego al final ya con el multímetro medí la resistencia y de los 5 kilo ohms iniciales correspondientes a esta resistencia, que correspondían a esta resistencia, pues ya tenía valor de cero, ¿no? Cero resistencia. Y además, pues creo que ya con la sustitución de cobre en lugar de estos elementos, pues ya habríamos mejorado el capuchón. Sí, y eso fue todo. Al día siguiente ya después, simplemente desenrosqué el capuchón original, el capuchón de stock, y coloqué el capuchón ya armado de esta forma, como te acabo de comentar. Y los resultados, como ya viste, fue el ganar 8 kilómetros por hora en velocidad final y algo que no se aprecia en el video, que es la mejoría en la aceleración después de cada cambio de marcha, después del corte. El cambio de marcha es sensiblemente mejor. No vamos a convertir esta moto, no se convirtió en algo, pero 8 kilómetros por hora y esa sensibilidad con una inversión de nada, me pareció adecuadísima y estoy contento. Y lo mejor de todo es que, bueno, pues ya llevo una semanita con esta modificación, aproximadamente recorrió 300 kilómetros y hasta el momento ninguna anomalía, ninguna falla en el sistema eléctrico, ningún sobrecalentamiento, no he notado eh, que haya aumentado el consumo de combustible. Por el contrario, es muy pronto para decirlo, pero en general me parece que la moto en esos términos permanece igual. Entonces, conclusión o conclusiones de esto. Ahí les va. Pues la primera conclusión, y solamente aquí acotar que esto pues está acotado a una motocicleta en especial.
pero probablemente sea aplicable a motos de la misma marca o marcas similares con las mismas características. Estoy hablando de Vento, Itálicas o alguna otra moto de Velocis tal vez, con características similares, parecidas o similares, ¿no? En este caso es una Vento Screamer de las de Sportivo, tiene en realidad 223 centímetros cúbicos, monocilíndrica, cuatro tiempos, carburada, con sistema de condensas de encendido por descarga de condensador, con una bujía NGK de iridio instalada ya después de su compra. Y esto en este modelo y en otros similares, como digo, es altamente probable que esta modificación funcione como me funcionó a mí. Dos, segunda conclusión, ¿de qué nos damos cuenta? Uno, que las características de al menos de uno de los componentes del sistema de encendido, en este caso el capuchón, ya sea por características o materiales, eh, implica una merma en el desempeño de la moto. Y digo al menos uno, en este caso el capuchón, porque al momento de desarmarlo y desenroscarlo, pues tuve a la vista el cable de la bobina de alta, el cable proveniente de la bobina de alta, y lo que se aprecia es una escasez también de cobre, ¿no? Anteriormente también otra parte del sistema de encendido que ya había visto había sido la bobina, eh, eh, su, 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 peso comparado con el de las otras, pues también permite presumir, con otras bobinas que he tenido a la mano, también permite presumir que tiene escasez de cobre en el embobinado, lo que trasciende finalmente en la deficiencia de conversión de voltaje a kilovoltaje. También he tenido a la vista el CDI es el mismo aparatito, pues, el cuadrito, que es a vistas a mí me parece que es de los que les ponen a las motonetas o a motos de inferior cilindraje, es un CDI de 4 pines alimentado a batería, corriente directa, y entonces, bueno, pues hay varias partes de este asunto que dices, bueno, los componentes del sistema de encendido tienen mucho que ver con el desempeño de la moto por calidad. Eh, entonces, bueno, pues eso te anima ya como siguiente parte de la conclusión a ir reemplazando eh, estos componentes por sistemas de mejor calidad y en suma, pues lo que voy a hacer será conseguir un mejor cable, un mejor cable, una mejor bobina, un mejor CDI, ¿sí? En la medida en la que se vaya pudiendo y a cada uno irlo instalando gradualmente para ir probando, bueno, darle sus periodos de prueba, ir probando los aumentos que hipotetizo si los va a haber en el desempeño de la moto, ¿no? Obviamente, pues quiero conseguir algunos elementos que sean de calidad. Me da la impresión de que lo que luego encuentra uno en el mercado eh, no es de la calidad esperada. He visto algunos prospectos ya, pero pues unos son gabachos, son de Estados Unidos, de la marca Nibi, y los otros están en Argentina, Bobina y CDI. En Argentina los fabrica la marca Piedcart. El cable NGK se puede conseguir aquí. Entonces, de a poco, pues vamos instalándole y pues bueno, amigos, todo. Este, Ojalá quieras y puedas estar al tanto de las modificaciones. Eh, Te invito a suscribirte a mi canal, a comentar, a darle like, a activar la campanita de notificaciones, pues para que estés al tanto de cómo va esto y ojalá a ti te pueda servir también como ejemplo, ¿no? Bueno, pues eso ha sido todo y pues cuídate mucho, amigo. Suerte. Amigo, amiga o amigue que ves YouTube. Suerte. Bye.